Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, queridos amigos, compromiso es deuda. Les habíamos dicho a ustedes que les íbamos a contar cómo fue la historia de la pensión de jubilación de Álvaro Leiva, que no tenía ni remotamente los años suficientes para haber hecho un ahorro pensional que le permitiera la pensión de jubilación fabulosa que está cobrando en este momento. Ah, no, para eso escribió libros. ¿Qué dice sobre eso? La ley 50, óiganlo, de 1886. No me estoy equivocando, no es 1986, es 1886. ¿Qué dice esa ley y cómo la aprovechó Álvaro Leiva, Ademar? Doctor Fernando, me permito compartir pantalla para que los oyentes podamos ver la Ley 50 de 1886 que fijó las condiciones sobre concesión de pensiones y jubilación. Entre otras cosas, esta ley, doctor Fernando, que fue desarrollada por la Ley 114 de 1913 y posteriormente por el Decreto Nacional 753 del 74 y el Decreto 2277 del 79, indican lo siguiente. Artículo 13. La producción de un texto de enseñanza que tenga aprobación de 2 instituciones o profesores, lo mismo que la publicación durante un año de un periodo exclusivamente pedagógico o didáctico, siempre que en ninguno de los 2 casos el autor o editor haya recibido efecto auxilio del Tesoro Público, equivaldrán respectivamente a 2 años de servicios prestados por la institución pública, lo que le permitió al doctor Leiva sumar años a su pensión. Pero veamos cómo fue todo este proceso de pensión del doctor Álvaro Leiva, canciller de la canciller suspendido de la República. Todo esto empezó, doctor Fernando, por una demanda que presentó el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, FONPRECON, que ordenó el reajuste de la pensión de Álvaro Leiva, un pleito que perdió Álvaro Leiva ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que le dio la razón a FONPRECON respecto de que no había cumplido las semanas el señor Álvaro Leiva. De hecho, ese tribunal le ordenó a FONPRECON reajustar y pagar la pensión de jubilación a Álvaro Leiva con el equivalente al 75% del promedio de salarios devengados correspondientes al tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho a pensión a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. El proceso comenzó con la demanda de FONPRECON que pedía la nulidad de una resolución precisamente el 18 de febrero del 97, mediante el cual se pensionó el señor Álvaro Leiva. A FONPRECON se le pidió demostrar si había o no cumplido con el requisito de los 20 años de servicio requerido para poderse pensionar en el caso del señor Álvaro Leiva. Pues no los cumplía. El fondo señaló que el doctor Leiva fue congresista entre el 20 de julio de 1978 y el 19 de julio de 1990, y se le reconoció en 1997 una pensión de jubilación como excongresista por 2.716.179 pesos. Pero para poder completar el tiempo de servicio y reconocerle la jubilación, la pensión, le validaron los libros Paz, Paz, Testimonios y Reflexiones y La Guerra Vende Más. La Guerra Vende Más, el libro del que ayer les hablé aquí en La Hora de la Verdad y les mostré tenemos en nuestro poder. Cada uno de esos textos fueron utilizados para soportar 2 años de servicios, o sea, 6 años en total, los 3 libritos. Álvaro Leiva se opuso, por supuesto, al alegato que había presentado FONPRECON, diciendo que efectivamente esos libros sí habían sido de enseñanza. Recuerde usted, doctor Fernando, acabo de leerle lo que dice la Ley 50 de 1886, que claramente indica que debe ser un libro exclusivamente pedagógico o didáctico. Y ayer les conté a ustedes que decía La Guerra Vende Más, y estas son las memorias de Álvaro Leiva como intermediario o como ayuda en el proceso de liberación de Álvaro Gómez Hurtado, secuestrado por los terroristas del M-19.
Aquí no hay nada de didáctico y aquí no hay nada de pedagógico, doctor Fernando. Se lo digo, pues yo, que leí el libro y que le valió para 2 años, en este caso este libro por lo menos, 2 años de pensión a Álvaro Leiva. Bueno, entonces, un fraude evidente. ¿Y quién dijo que ese libro sí era didáctico? Porque alguien lo tiene que decir. O pedagógico. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el Colegio Departamental Nacionalizado Fidel León Triana de Vergara, Cundinamarca. Hágame el favor. Hágame el favor. Pues Hágame el favor. no es una guía, señor. ¿Tenía ese libro como texto de enseñanza en algún curso, en Historia Patria o en qué? Se lo valió. Sí, claro, se lo valió, seguramente como... Un colegio de Vergara, Cundinamarca. De Qué Vergara, vergüenza, Cundinamarca, qué sí. vergüenza. Y ese es el canciller de la República de Colombia. Y de los otros 2 libros no podemos hablar porque no los hemos podido encontrar en ninguna parte. Por supuesto, no está en las librerías, ni estuvo nunca en una librería. No está en la librería del Congreso, no están los libros, pero le valieron a Álvaro Leiva por 6 años para tener una pensión de jubilación que hoy al parecer es superior a los 30 millones de pesos mensuales. Robo. Un gran amigo, doctor Fernando, de esta casa, que es experto en el tema de literario en el país y conoce muy bien cómo funcionan precisamente este tema de la expedición de los libros y quién los firma y las editoriales y todas esas cosas, me dijo varias cosas ayer, yo creo que está escuchando ahora mismo el programa, me dijo varias cosas. Me dijo, el primero de los libros, que fue Paz Paz, fue un verdadero fracaso. Hay centenares de libros en bodega. Nadie los compra, a nadie le interesa leer los libros de Álvaro Leiva. Y en el segundo, pagaron para que se les pusiera el sello de Oveja Negra, que es la editorial que, por lo visto, termina sellando los libros del señor Álvaro Leiva. Y vaya usted a saber de qué manera o por qué razón o cómo lo lograron. El Colegio Departamental Fidel León Triana, ubicado en Vergara, Cundinamarca, le entregó el certificado de libro didáctico o pedagógico a los libros de Álvaro Leiva. Por lo menos a uno, ¿no? Por lo menos a uno, sí, señor. Bueno, los otros 2, quién sabe quién los certificó. ¿Colegio de dónde? ¿De dónde y cómo? Colegio, el libro didáctico y pedagógico. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Y ese es canciller de la República de Colombia. Bueno, tenemos el otro canciller que fue condenado en segunda instancia en un proceso penal por asunto de poca monta, pero fue condenado. Y ahí está la condena. Y de acuerdo a esa condena, tampoco podría ser canciller el doctor Murillo. Y había una pregunta, a ver, que yo trataba también de resolverla, doctor Fernando, respecto de a cuánto equivale la pensión del doctor Álvaro Leiva hoy por hoy, ¿no? Y lo que se puede deducir de cuánto empezó la pensión, por supuesto, a valores presentes, se está hablando de cerca de unos 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que equivaldrían con el salario mínimo actual a unos 32.500.000 pesos. Y con eso cierro este tema de la pensión de Álvaro Leiva. La pensión no, la megapensión. Pocos en el país tendrían una pensión parecida. Ese es el canciller de la República. Ese es el representante de las FARC en las negociaciones de paz de Cuba. Qué horror, por Dios. Bueno, Colombia no le comprará armas a Israel. Castigó a Israel el señor Petro. Y entonces el castigo a Israel, claro. ¿Qué pasa con las armas que le compra Colombia a Israel? ¿Quién las va a vender? ¿Será que tienen negocio ya montado? Para comprar fusiles, para comprar subametralladoras, para comprar aviones supersónicos, para comprar tanques de guerra, todo lo que Israel le suministra a Colombia, ¿quién lo va a vender? ¿Quién lo va a vender? Y el mantenimiento de los equipos actuales, ¿quién lo va a hacer? ¿No? No, ¿Y nadie. qué pasa con la fábrica que tenemos, Indumil?
que produce prácticamente todo el fusil Khalil. ¿Qué va a pasar con eso? Ah, no, pero Petro tenía que salir con su ataque contra Israel, entonces condena a Israel y prohíbe que se le compren armas a Israel. ¿Qué va a pasar? ¡Qué irresponsabilidad! Van a dejar al ejército desarmado, inerme. ¡Qué horror! ¡Qué horror! La situación, doctor Fernando, no puede ser peor y todo por cuenta de este pasólogo que no ha logrado la paz en Colombia, pero que sí habla de la paz mundial como si realmente hubiera hecho alguna cosa que sirva para lograrla. Lo cierto es que la orden de Gustavo Petro es dejar de comprarle armamento a Israel y por ese mismo conducto, como usted bien lo señala, doctor Fernando, Colombia dejaría de recibir el soporte técnico y tecnológico por parte de ese país para equipos que son de la mayor importancia en la seguridad y defensa colombianos. Hay equipos y hay sistemas de software que dependen, por supuesto, de ese sustento que le entrega Israel a Colombia. Israel, que hasta antes de Gustavo Petro había sido fundamental en todo el proceso de cooperación internacional en temas de seguridad y defensa, y que este señor borra de un plumazo. De hecho, doctor Fernando, esto hay que sumarlo porque la Cancillería llamó al embajador Gali Dagan, el embajador de Israel en Colombia, para llamarle la atención por un trino que publicó contra el director de la DIAN. Esto es increíble, o sea, qué persecución. Entonces, el gobierno Petro puede atacar, decir lo que le venga en gana y un funcionario no puede responderle. Pues, Bueno, muy bien. Los carrotanques. Aquí roban porque roban. Este es el gobierno del robo. de la robadera, De la dirían. robadera, de la robadera. ¿Tiene usted alguna noticia sobre los carrotanques donde se perdieron más de 20.000 millones de pesos? Yo diría que se perdieron los 40.000. Esos tanques no van a servir para nada en La Guajira, para nada. Pero Pues bueno. no están sirviendo. ¿Ah? No están sirviendo, no están sirviendo. Las noticias más recientes indican que los carrotanques inclusive han transportado agua que no es apta para el consumo humano. Eso es lo que Gustavo Petro le está entregando a los guajiros con el cuento de que los va a salvar de la sequía monumental del fenómeno del Niño. Es una verdadera burla, doctor Fernando, pero como si faltara poco, lo que tenemos es que en las últimas horas el señor Olmedo López, quien fuera el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, renunció a su cargo y lo hace en unos términos bastante curiosos. Voy a parafrasearlo porque no tengo ahora mismo a la mano, pero ya la buscaré, la carta de renuncia de Olmedo, donde él dice que renuncia para que se pueda aclarar todo el escándalo alrededor de la compra de los carrotanques, porque no quiere afectar la imagen de lucha contra la corrupción del gobierno del pacto. Hágame el favor, hágame el favor. No, por favor. Y la firma que vendió los tanques no existe. Pero voy para allá, bueno. vea usted esto. Resulta que se reconstruyó todo el proceso de cómo se adquirieron los carrotanques en La Guajira y vea usted esto que me encuentro. En medio del proceso de licitación aparecen los proponentes que van a concursar para quedarse con el contrato. Hay uno que se llama Lockheed SAS, Brandt SAS, es el segundo, y el tercero es Impoamericana Roger SAS. Lockheed, Brandt e Impoamericana Roger SA. Pues resulta que se evidencia que Roger Alexander Pastas, que es el representante legal del que se quedó con el contrato, figura como representante legal suplente de las dos empresas que le acabo de mencionar. Entonces esto terminaba siendo un yo con yo, ¿no? Si no ganaba usted con Impoamericana, pues ganaba con Lockheed. Y si no ganaba con Lockheed, ganaba con Brandt. Pero de todas maneras, todo iba a terminar en el mismo bolsillo. Pero es que además Infoamericana no existe porque se fueron unos periodistas acuciosos a mirar la dirección de Infoamericana y allá no existe Infoamericana. Se robaron la plata, así de sencillo, se la robaron. Y no pasa nada. El señor renuncia, quedará riquísimo, le importará poco, porque la gente no tiene vergüenza ya en Colombia, pero se robaron la plata de los carrotanques. No hay duda ninguna. Se robaron el agua de los carrotanques, doctor Fernando, y del anhelo de toda una región
como La Guajira, que lo que esperaba era que les llegaran con soluciones y no con unos fierros viejos en algunos casos, porque recuerde que no se trata solo de los 40 garrotanques, son 184 cuando menos, 40 de esos 184, 40 fueron comprados por el gobierno y nadie se explica cómo se le ocurre al gobierno comprar carrotanques para prácticamente montar una empresa que se dedica al manejo de los carrotanques, porque lo decíamos, el tema es que se compran los carrotanques, pero ¿y quién nos va a despinchar? ¿Quién nos va a tanquear de combustible? ¿Cómo van a comprar el agua? Una cantidad de preguntas que nadie tuvo cómo resolver. Doctor Fernando, se robaron la plata. Más de 20.000 millones de pesos, 20.000 millones de pesos de sobrecostos. Oiga, es que 20.000 millones de pesos alcanza ¿para qué? Para construir 2 hospitales de primer nivel, para construir dos colegios. O sea, Bueno, pero pues, ¿qué le importa a Gustavo Petro? el costo que eso va a tener, el mantenimiento de esos aparatos, eso, súmele Van a y súmele. terminar en un patio, doctor Fernando, chatarrizados, como terminaron los carros de la basura que Gustavo Petro compró en su momento. Bueno, y los pasaportes, Mm. que seguimos, los pasaportes, ese es otro drama, ¿no? Ese es otro drama. Ya no Ese- podrá ser Thomas Gregan Sons, es decir, Juan Manuel Santos, que fue miembro de la junta directiva de Thomas Gregan Sons, íntimo amigo de los Bautista. Entonces, ellos tienen en este momento, ¿quién está fabricando los pasaportes? Thomas Gregan Sons. Y eso durará hasta finales del año y se producirán 160.000 pasaportes o cosa por el estilo. Y de ahí en adelante, ¿qué es lo que va a pasar? Porque Pues Petro, lo que Petro le ha anunciado al país, que habrá que ver el negocio, cómo termina siendo manejado, doctor Fernando, es que en octubre, cuando se termina ese contrato de emergencia que se firmó precisamente por cuenta de haberle quitado el contrato a Thomas Gregg, pero es que de verdad, yo no sé si el país logra dimensionar a veces estas movidas tan asquerosas del mismo gobierno, doctor Fernando. Le quita el contrato a Thomas Gregg Sons, convoca a proponentes para que se queden con el nuevo contrato para una urgencia manifiesta que no dura más de un año, y la única que se puede ganar el contrato es Thomas Gregg Sons, o sea, a la que le acaban de quitar el contrato. ¿Y con cuál expectativa? Con que les pudieran dar el contrato, que fue lo que intentó hacer el señor Salazar, abogado de Álvaro Leiva y exsecretario de la Cancillería. Ahora, lo que ha anunciado el presidente Gustavo Petro es que va a poner a la imprenta nacional a fabricar pasaportes, visas y cédulas como si la imprenta nacional alguna vez en la historia hubiera fabricado este tipo de documentos. Y porque muchos dirán, pero si la imprenta es la imprenta, pues puede imprimirlos. No, debe tener unos sellos especiales que se consiguen en algunos países en Europa y que tienen un reconocimiento mundial precisamente para que no los violen, para que no sean inseguros. Ahora, se dice que se va a utilizar el apoyo de una empresa mexicana que ya le ha quedado mal a la fábrica de licores de Antioquia cuando le dio un contrato para ponerle unos sellos a unas botellas de aguardiente hace unos años. Resultó que la empresa aquella cuestionada mexicana, que parece va a ser la que va a terminar en este negocio, no consiguió los sellos de seguridad como lo decía el contrato, sino que se inventó unos sellitos de cualquier manera y se los puso, y eso significó un problema legal con esa empresa y la empresa de licores de Antioquia. y, y vaya averigüe quién es el representante de esa empresa. Y vaya averigüe qué contactos tiene con el gobierno. En fin, no se le olvide que Ecopetrol vio caer dramáticamente sus utilidades, ¿no? Cayeron más del 40% las utilidades. La vaca lechera se secó. La gallina de los huevos de oro se murió, por lo menos en una proporción gigantesca. La situación de Ecopetrol es dramática a la luz del erario público, que es el gran accionista de Ecopetrol. De manera que tengamos eso muy presente, ¿no? La situación de Ecopetrol. El decrecimiento, doctor Fernando, del que nos hablaba la señora Irene Vélez, se convirtió en realidad, triste y muy dura realidad. Bueno, Recuerde usted cómo ellos en Davos hablaban de la necesidad de hacer una transición de las economías
basadas en los hidrocarburos, a las energías limpias, y todo ese discurso terminó siendo realidad, y hoy la preocupación no es poca. La preocupación es que las reservas probadas, tanto por ejemplo, en el caso de petróleo, doctor Fernando, bajó, y lo grave del asunto es que no hay nuevos sistemas de exploración y de explotación de hidrocarburos porque el presidente Petro lo ordenó de esa manera. Bueno. Entonces pasamos de 2011 a 1883 en el año 2023, y no me imagino cómo ir a hacer esto para corte del 2024. Acabaron con la empresa más importante que tenía Colombia, que es Ecopetrol. Nada menos que eso, y usted mencionó, Davos, otro robito, ¿no? Dentro de esta robadera se nos escapó el tema con el doctor Enrique Gómez Martínez. Davos, ¿cuánta plata se robaron en Davos? Un arriendo fabuloso, colosal, 8 días de arriendo de una casa en Davos a unos precios exorbitantes, gigantescos, se robaron la plata. Bueno. Fueron más de 4.000 millones de pesos que nos costó a los colombianos una semana de un stand, un montaje que hizo el gobierno de Gustavo Petro para supuestamente llevar a la Colombia, potencia mundial de la vida, a los ojos del mundo. En una calle donde doctor Fernando Mauricio Cárdenas, que estuvo en Davos, dijo, es que aquí no es cierto que pase la gente por cantidades por las calles, eso no es verdad. Es que los negocios no se hacen así no funciona. Lo cierto es que durante el Foro Económico, por ejemplo, se alquiló un Jeep que costó 144 millones de pesos el alquiler, para que en un día saliera montado unos funcionarios de la Cancillería y de ProColombia con una guitarra y con una bandera de Colombia y con un supuesto bulto de café. Se alquiló una pantalla LED para que la gente pudiera ver a Colombia, potencia mundial de la vida, dentro de un pequeño salón que es la casa, que costó 342 millones de pesos. Y una casa que costó 916 millones de pesos el alquiler la semana. ¿De verdad, doctor Fernando, no hay plata que les alcance a estos socialistas? Robos por todas partes. Y de mar, sigamos buscando el dato sobre la informalidad laboral, porque el DANE dio el dato de la caída del empleo, pero muy poco. El desempleo aumentó, pero muy poco. Y la informalidad. Y ese, usted no lo ha podido encontrar, ¿no? No, lo he estado buscando, doctor Fernando, por lo menos no en el primer documento que encuentro de DANE sobre las cifras de desempleo. Aparece el empleo formal, el informal, perdón, que es el dato que nos interesa. Y perdóneme, le hago una interrupción breve. Nos acaban de tumbar uno de los canales de transmisión, que es el de Facebook Live. Para que sepan que tienen amigos escuchando La Hora de la Verdad, pídanle por favor que se cambien ahora mismo a YouTube o a TuneIn Radio para que puedan seguir escuchando La Hora de la Verdad. Acaban de tumbarnos la transmisión por Facebook Live. Seguramente no gusta lo que estamos diciendo, doctor Fernando, y vea usted las consecuencias. Vea pues. Sí, logramos con nuestros ingenieros restablecer la comunicación con el canal de Facebook Live, donde hay una importante cantidad de oyentes que estaba colgado de la transmisión. Hágame el favor. La democracia, el respeto por la libertad de prensa y por la libertad de expresión. Vea pues usted lo que ocurre, y terminemos diciendo que la ONU le está haciendo advertencias. Me perdona un datico sobre el tema del desempleo, doctor Fernando. Sí. Es que los desempleados llegan a 3,1 millones de personas en Colombia, y lo que se perdió de un solo plumazo entre la medición de diciembre y la medición que tenemos ahora y que conocemos a finales del mes de febrero, el 29, se perdieron 649,000 puestos de trabajo. 649,000. Eso es mucha gente desempleada. Son 649,000 familias en la desesperación, viendo Dios cómo logran conseguir unos pesos para sobrevivir. Increíble lo que está pasando. Y ojo con esta advertencia, doctor Fernando, que usted me preguntaba respecto de lo que está pasando en Colombia. Y yo creo que de esto hicimos también una anticipo el día lunes o martes, cuando hablábamos de por qué
el presidente Gustavo Petro insiste en dirigir una cantidad de ayudas económicas, como por ejemplo pagar por no matar, como por ejemplo nombrar gestores de paz a una cantidad de guerrilleros, quitarles o pedir que se les levante la persecución penal. Todo eso tiene un efecto, y el efecto lo explica en esta conversación que tuvo con el noticiero CMI la portavoz de Derechos Humanos en Colombia, que entregó las cifras de cómo vamos terriblemente mal en temas de seguridad. Escuchemos lo que ha dicho la señora Juliet de Rivero en esa entrevista que le hacen en CMI. Territorial, ¿qué se está buscando a través de esa expansión? Pues hemos visto que los grupos armados hacen presencia en territorio para, digamos, facilitar sus economías ilícitas y que ponen bajo mucha presión a las poblaciones, extorsionándolas, amenazándolas, restringiendo su movimiento. Ahora están tratando de incidir en sus estructuras organizativas, tanto las comunales como las organizaciones de base. Desconocen a las autoridades indígenas y afrodescendientes en los territorios. Y nos parece muy grave porque se están tratando de apropiar totalmente del territorio, utilizando la violencia contra la población que vive en esos territorios y que ha protegido esos territorios y el medio ambiente de esos territorios históricamente. Doctora, cuando usted dice apropiarse del territorio, ¿lo podríamos traducir en que en este momento hay un riesgo de gobernabilidad, por lo menos en esos 206 municipios? Sí, hoy día hemos alertado sobre eso. Existe un riesgo de pérdida de gobernabilidad para Colombia y eso es algo muy serio. El Estado es el garante de los derechos humanos y el Estado tiene que llegar a todos los territorios para proteger a niñas, a niños que están siendo víctimas de reclutamiento infantil por estos grupos. Nos preocupa mucho la violencia de estos grupos y el efecto que eso tiene sobre poblaciones indígenas, en algunos casos poniéndola verdaderamente en riesgo de exterminio. Las economías ilícitas, eso se llama cocaína, a lo que se refiere esta señora. La cocaína. Y ese control territorial por parte de estructuras criminales, más de 200 municipios en el país con grave riesgo de pérdida de gobernabilidad, donde los que mandan son los criminales. ¿Qué puede significar frente al futuro democrático del país? Bueno, ya sabemos que en enero hubo 0 erradicación de cultivos. Averigüemos por febrero. Estamos esperando que nos den las cifras porque ya le preguntamos al Ministerio de Defensa qué pasó en enero y le preguntamos también, por supuesto, a mediados de febrero qué había pasado en febrero, si se había reanudado o no el programa de erradicación. ¿Y dónde? ¿Y dónde? Bueno, eso es lo que está pasando en Colombia. Los invitamos otra vez para marchar el 6 de marzo. Caminar en paz. Pero ese caminar en paz es el comienzo de la recuperación de Colombia, de la salvación de Colombia. La gente está indignada y la gente quiere oír su voz. Y esa voz se oye el 6 de marzo. No se les olvide. Ténganlo presente. 6 de marzo. Y así nos despedimos de ustedes. Hasta el próximo lunes a las 6 de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.